aplausos a nuestro Dios en esta tarde. No lo vemos, hermano, pero su presencia está aquí con nosotros. Aleluya. Sigamos adelante, sigámonos gozando el tiempo con nuestro hermano. Amén. Sean benditos cada uno de ustedes por nombre propio. El Dios Todopoderoso, el Dios de amor, aquel que hace maravillas con el hombre, aun cuando el hombre no puede entender la grandeza de su Hacedor. Porque la Escritura dice, entremos a cuenta, justifícate tú. Tu primer padre pecó, tus enseñadores han prevaricado contra mí. Pero quizás tu mente no puede comprender, aún así, cuánto Dios te ama. Dios nos concedió el privilegio de poder preguntar a muchos hermanos. Y les hicimos una pregunta que el Dios Todopoderoso puso en nuestro corazón. ¿Eres santo o pecador? ¿Cuál sería tu respuesta si hoy yo te pregunto, ¿eres santo o pecador? ¿Ya tienes la respuesta? ¿O quieres pensar por un momento más? Solo di lo que hay en tu corazón. ¿Eres santo o pecador? Ahora sí ya tienes tu respuesta. Si has respondido que eres santo, alabado sea el Dios Todopoderoso. Efectivamente, eso es lo que enseña la Escritura. Que tú eres santo porque la sangre de Jesucristo te ha limpiado de tus pecados. Pero aquellos que respondieron, soy pecador, y que aún así su conciencia da testimonio que efectivamente son pecadores, la Escritura dice, es porque todavía no conocen a Dios. Porque la condición de todo mortal, antes de conocer a Jesús, antes de recibir su regalo de salvación, es que todo el mundo era pecador. Pero aquel que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, porque para eso lo recibe, aquel que logra entender que es pecador, hoy debe abrir su corazón y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Pero tú dirás, yo ya lo recibí. Efectivamente, la mayor parte de las personas a quienes nosotros les preguntamos, ¿eres santo o pecador? Todos en algún momento han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y si son católicos, también han comido el cuerpo de Cristo, dicen ellos, y han bebido la sangre de Cristo. Pero sin embargo siguen siendo pecadores. Ahora solo vale hacer una nueva pregunta. ¿Por qué si han comido el cuerpo de Cristo y han bebido su sangre, siguen siendo pecadores? Porque si tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, aún tu conciencia te sigue diciendo que eres pecador. La única respuesta posible es que tus enseñadores han prevaricado contra el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, mi pueblo perece. En otras palabras, mi pueblo muere porque le faltó conocimiento. Porque todos saben, porque de tal manera
Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo nos demostró Dios que nos ama? Puso su cuerpo para recibir el castigo de nuestros pecados. A él lo escupieron, le rasgaron su cuerpo, se burlaban de él, se reían de él, lo menospreciaron, fue molido por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero eran nuestros pecados que lo agobiaban. Con todo eso, el Dios Todopoderoso lo sujetó a padecimiento. Pero la Escritura dice, cuando haya dado su vida en expiación por el pecado, en expiación por el pecado, ¿qué significa expiación? Cuando haya cancelado la deuda de sus hijos, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Dios Todopoderoso será en su mano prosperada. Esa es la forma como Dios demuestra al mundo que nos ama. Pero el mundo se sigue sintiendo pecador. Pero el mundo se sigue condenando como pecador. Porque la Escritura dice que por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Hoy tú tienes la oportunidad de aprender a usar tu boca y a desafiar al pecado. Porque si crees que Jesucristo pagó por tus pecados, aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, es porque ha entendido que es un miserable pecador. Porque aquel que cree que no comete pecado, no necesita a alguien que lo expíe de sus pecados. Porque la expiación de pecado lo necesitan los pecadores. Pero ser pecador es la condición antes de conocer a Cristo. Ahora que conoces a Cristo, que Él recibió el castigo de tus pecados, en otras palabras, Él murió por amor a ti. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios que es en Cristo Jesús, a quien tú le llamas Señor, es que Él te dice, si la semilla de trigo no cayere, no puede producir fruto. Hablando que la semilla de trigo era Él, el cuerpo de Cristo, que iba a ser sumergido en las profundidades del infierno. Pero Él dijo, mas si la semilla cae a tierra y es levantado, produce muchos frutos. Y Él dice, si yo fuese sembrado, si yo fuese sepultado y fuere levantado, me lo extraeré conmigo. Así es que la Escritura nos dice a nosotros, si creemos que la muerte de Jesucristo es nuestra muerte, entonces también deben poner en su corazón que la resurrección de Jesucristo es nuestra resurrección. Pero quizás tú digas en tu corazón, yo resucitaré con Él en el día postrero. Entonces tampoco has entendido nada. Porque el Maestro dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, posiblemente tú dices, yo sí creo. Pero para eso tienes que entender que nosotros somos justificados al momento de creer que el sacrificio de Jesucristo ha sido por amor a nosotros. Porque en el sacrificio de Jesucristo es que se cumple la justicia de Dios. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Porque no hay diferencia, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, la Escritura dice, siendo justificados, en otras palabras, siendo declarados justos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que todos tienen que entender que Dios, que es el justo, es el que justifica a cada uno de nosotros al creer en la sangre de su Hijo Jesucristo. De tal forma que si tú crees que la sangre de Cristo te ha limpiado de tus pecados, ya no le vas a servir al diablo, porque el diablo es mentiroso y no hay ninguna verdad en él. Él siempre acusará a los hijos de Dios. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y quitar de en medio del pecado. ¿Y cómo lo quitó? Porque le dio cumplimiento a la ley. Porque ninguno pudo poner por obra la ley de Dios. Porque todos son pecadores. Aquel que pone por obra la ley de Dios es santo. La Escritura dice, el que hiciere todas estas cosas hallará por medio de ella la vida. Pero tú, lo único que has encontrado en la ley no es la vida, es tu muerte. Porque la Escritura dice, pero la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero escuche lo que dice. Mas donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. De tal forma que ninguna persona que hoy haya respondido que es pecador puede decir, yo no alcancé el perdón de mis pecados. Porque hoy es día de salvación. Hoy es día agradable. Porque la Escritura dice que aquel que cree en el sacrificio del Hijo no es condenado. Pero aquel que lo tira a la basura y que diga, a mí eso no es suficiente. O aquel que después de haberlo recibido lo tiene por inmundo. ¿Por qué por inmundo? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice la Escritura, todas las personas que ofrecían ese tipo de sacrificio lo hacían año con año. ¿Y por qué lo hacían año con año? Porque él nunca pudo quitar pecado. Pero si el sacrificio de Jesucristo es perfecto, entonces solo se ofreció una vez. De ahí, con una sola ofrenda, Él hizo perfectos una vez para siempre a los santificados. ¿Quién es santificado en Cristo? Aquel que cree que la sangre de Cristo lo ha limpiado de su pecado. Ese es santo. Por eso la Escritura dice, tus enseñadores prevaricaron contra mí, porque ellos nunca te lo han enseñado. Que tú eres santo porque alguien que te amó tanto dio su vida por ti. Ese
Ese es el amor del Dios Todopoderoso. Por eso la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios a cada uno de ustedes. Porque de tal manera me amó Dios a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que si yo creo en Él, no sea yo condenado. Y hoy que tú crees en el sacrificio de Jesucristo, en nombre del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, hoy el Dios Todopoderoso me dio potestad para decirte que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tus pecados quedan perdonados. Si has entendido lo que te acaba de decir, que tus pecados te han sido perdonados, nunca más te condenarás de pecador, porque la sangre de Cristo limpiará tu conciencia de todo pecado, para que no le vayas a servir más al diablo. Ahora le vas a servir a tu Dios, porque ahora tienes acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder para hacerte santo, hermanito mío. Y nunca más te sentirás pecador, porque Él puso fin a la ley. Porque la Escritura dice que antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se imputa el pecado. En otras palabras, desde Adán hasta Moisés, hasta que se dio la tabla de los 10 mandamientos, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, dice la Escritura, no se imputa. O sea, no se les toma como pecadores. Entonces Cristo hizo la expiación de los pecados de ellos, porque no se les imputa. ¿A quién se le imputó? A Jesucristo. Y una vez más el Dios Todopoderoso viene a decirte a ti, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Solo para el que cree, no es para los incrédulos. Pero entonces, si Cristo es el fin de la ley, donde no hay ley, no se imputa el pecado. Al haber entendido que tu Señor y Salvador te ha liberado del pecado, ahora estás a la altura de entender lo que el apóstol Pablo del Espíritu dijo. Ya no vivo yo. Ahora es Cristo que vive en mí. Ah, qué lindo. Ahora es Cristo que vive en ti. Pues déjame decirte que ahora estás a la altura de entender. ¿Quién vive en ella? Cristo. ¿Quién vive en tus hijos? Cristo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Ah, qué lindo. ¿Quién vive en ti? Cristo. Ahora, ¿cómo crees que yo debo honrarte? ¿Cómo a Cristo? ¿Cómo debo honrar a tu esposa? ¿Cómo a Cristo? ¿Cómo debo honrar a tus hijos? ¿Cómo a Cristo? Hoy sí puedo decir con toda confianza, amo a Dios con todo mi corazón, porque ahora puedo amar a mi prójimo. Porque el que dice, yo amo a Dios y aborrece a sus hermanos, el tal es un mentiroso. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede decir, yo amo a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser, pero menosprecia a sus hermanos. ¿Cómo es posible? Pero hoy tú puedes entender lo que dice la Escritura. El que menosprecia al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Así es que hoy estarás a la altura de honrar a tus hermanos y no de condenarles, porque el maestro dijo, a ustedes los que escuchan, les dijo, amen a sus enemigos, bendigan a aquellos que les maldicen a ustedes, prestad sin esperar nada a cambio. Pero escuche lo que dice la Escritura, y será vuestro galardón grande en los cielos, y seréis hijos del Altísimo.
porque Él es benigno con los ingratos y malos. Hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Qué dices, hermano mío? Si aún no lo has recibido en tu corazón, hoy le puedes decir: Señor Jesús, hoy abro las puertas de mi corazón. Entiendo perfectamente tu sacrificio en la cruz, que el que debía de haber sido colgado era yo, que el que debía haber muerto era yo. Pero gracias por redimirme, gracias por perdonar mis pecados. Te alabaré, Señor, porque solo tú mereces todo honor, toda gloria, toda alabanza, toda acción de gracias por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete donde dice suscribirse. Y ponle me gusta para la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.